Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Punto de Inflexión de día miércoles. Gracias a todos por conectarse y les recuerdo que en nuestro canal de YouTube pueden activar la campanita y estar atentos a todo el material y el contenido que vamos a ir subiendo. Hoy día tenemos un análisis más o menos del desempeño del mercado de 2022. Ya entramos a este último trimestre de este año y es por eso que queremos analizar un poco el comportamiento que hemos tenido y también ver las futuras proyecciones. Y para eso, como siempre, me acompaña Nicolás Díaz, gerente general de WeState Chile. Nico, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse, bienvenido a un nuevo programa. Así es, gracias a todos, bienvenidos. Y por otra parte nos acompaña alguien que ya lo habíamos tenido invitado en algún punto de inflexión y nos vuelve a acompañar, Jean-Paul Lesotier. Jean-Paul, ¿cómo estás? Hola Connie, hola Nico, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti. Bueno, arquitecto y socio del grupo Ebra, que viene también a conversar con nosotros un poco sobre esto mismo, el desempeño que ha tenido el mundo inmobiliario durante este año. Y partamos entonces con eso. Hablemos de este desempeño, cómo se ha visto el 2022 y también cuáles podrían ser las proyecciones a quizás el primer trimestre de 2023 en base a los últimos meses. Bueno, a ver, yo de números de ventas estoy menos relacionado a lo que están ustedes. Yo la verdad es que más que nada nosotros estamos más asociados a ciertas como condiciones que da el mercado para poder salir a la venta con mejores opciones o no. Así que si ustedes tienen algún dato más específico, yo les diría que ustedes son los más adecuados. Lo que yo te podría decir es que en general, obviamente, se ha visto súper como mermado la venta por el alza de los precios de los materiales, que es lo que a nosotros más nos toca. Nosotros Claro. estamos constantemente buscando soluciones para poder abaratar el costo y eso es una realidad que está pasando en todas las inmobiliarias, en todas, tanto para venta como para renta. Y yo te diría que con respecto a nuestra encuesta son ítems que nosotros vemos con cierta preocupación porque en general esta disminución toca aspectos bien claves a la hora de tomar ciertas decisiones en cuanto a qué es lo que voy a elegir yo para arrendar o para comprar, que es lo que toca nuestra encuesta. Y es donde justamente hoy día se está metiendo más mano en los proyectos. Entonces hay un cierto como desequilibrio, creo yo, en tomar ciertas decisiones que podrían afectar a futuro. Esperamos que esto de alguna manera se tienda a normalizar y que lo está haciendo. O sea, los fletes, por ejemplo, de China hoy día ya están bajando, están ya alrededor de los $3.000 y eso permite tener ciertos materiales más baratos o acercarse a lo que era prepandemia. Así que, obviamente, por lo menos en cuanto a lo que nosotros nos acata, hemos visto una subida muy grande de precios que afectan directamente al valor de los proyectos y por lo tanto un poco un frenaje en el inicio de nuevas obras. Eso es Claro, como y quizás recalcular también muchos proyectos que ustedes como arquitectos planificaron hace, qué sé yo, 2, 3 años y que hoy día, en la mitad o ya saliendo un poco de la pandemia, pero con todo este nuevo, con estos nuevos costos y etcétera, se han tenido que ir como volviendo a analizar y quizás pega directo al comprador final, ¿no? mucho. O sea, yo te diría que no hay hoy día un proyecto que no tenga que ser rehomologado. Claro. Prácticamente todo. Y es por el hecho de esta situación que se nos había presentado con China. Nosotros, el mercado chileno prácticamente se movía con pura especificación china. Era muy poco lo local, me refiero a Sudamérica, y eso obviamente con el COVID y con el alza del petróleo y del dólar, que elevaron los fletes a las nubes, llegaron a estar sobre los $15.000 versus los $1.000 que estábamos acostumbrados. Obviamente esta cuestión no dio para más y tuvimos que salir a buscar alternativas locales. Locales me refiero siempre a América,
sea, Sudamérica. Chile, básicamente. Sí, o sea, más que nada Brasil, Argentina muy poquito, Perú un poquito y algunas cosas en México también se podían encontrar. Entonces sí, pegó fuerte, pero mira, de a poco ya se está restableciendo, por lo menos en el ítem de nosotros, que es terminaciones, eso ya se está ajustando un poco, hay otras cosas que siguen al alza y que es posible que nosotros podamos tener injerencia sobre eso. Quizás podríamos pasar a mostrar entonces la lámina que explica un poco más el desempeño que tuvo ahí Nico el 2022, para poder quizás poner en números y contextualizar un poco más que finalmente todo esto se traduce a que haber entrado en un proyecto inmobiliario hace 6 meses o un año atrás, hoy día nos seguiría generando una plusvalía tremenda por todo esto mismo que también Jean-Paul ha logrado explicarnos muy claramente desde la vereda de quien más sabe, que es el equipo de arquitectos que desarrolla un proyecto inmobiliario. Nico, cuéntanos un poco ahí qué es lo que estamos viendo. No, claro, tremendo análisis porque en el fondo Jean-Paul tiene la visión de la primera línea, por así decirlo, de la construcción, del desarrollo y va directamente al grano, al punto que son los costos. Entonces está no solo viviendo, sino que está reajustando no solo Jean-Paul, sino que el resto de la inmobiliaria, los proyectos para poder ajustar a esta alza de costos que hemos visto este año. Pero acá, complementando un poco el tema costos, lo que estamos viendo también es que lo que pasó en este año, el análisis no puede dejar de lado un análisis del mercado inmobiliario, lo que fue también el plebiscito y la situación política. Tuvimos un primer trimestre muy bueno, después de la victoria de Boric, que era una tendencia un poco más moderada, el mercado lo tomó de manera positiva y el primer trimestre fue bueno en términos de ventas, se recuperaron las ventas a nivel nacional. Y después ya estuvo absolutamente marcado el segundo trimestre y el tercero por lo que es el plebiscito, hacia la incertidumbre, qué iba a pasar con la Constitución, quién iba a ganar o no, frenó, sobre todo yo diría los últimos meses de agosto, julio, frenó completamente lo que es la venta y eso si le sumamos un poco el alza de tasa y la inflación, fue un cóctel, una tormenta perfecta, como dicen algunos, para frenar, ¿cierto?, lo que es la venta de los proyectos inmobiliarios. Y en este tercer trimestre, en este minuto ahora, en septiembre, después del 18, hemos visto una recuperación. Nosotros estamos muy en línea, tenemos los números, por así decirlo, un poco antes, porque estamos en la venta, en el lado venta, y vemos cómo siempre se empiezan a reactivar, como los stocks que vendemos, que a veces se venden junto con otra inmobiliaria y otros brokers, vemos cómo se van agotando un poco más rápido. Y aquí lo que muestra este gráfico es muy interesante, porque a pesar de todas las coyunturas, las propiedades siguen subiendo. Es un refugio en épocas de incertidumbre y siempre con un horizonte de inversión de largo plazo. O sea, nunca le vamos a chuntar a la tasa perfecta, a la última bajada, sino que pensamos en 15, en 10 años como una inversión de largo plazo. Las propiedades siguen siendo un tremendo clase de activo, y ahí es donde entra, ahí te hago el pase de gol, Jean-Paul, al pensar en el largo plazo, entra, ¿cierto?, la calidad del activo inmobiliario, entran los atributos que tiene que seleccionar el inversionista, y entra, ¿cierto?, la mantención y el cuidado del activo en el tiempo mediante una buena administración. Todos esos puntos que es muy importante la gente no necesariamente los considera, Constanza, a la hora de invertir en propiedades. 100%. Y con Jean-Paul estuvimos conversando eso también en la radio, en plan piloto. Y cuéntanos quizás también por acá, Jean-Paul, lo importante que hoy día, como los otros como highlight que revisamos de lo más importante de lo que la gente se está fijando a la hora de invertir. Y cacha, Nico, que las terminaciones era uno de los puntos más relevantes, básicamente. Sí, o sea, claro, efectivamente hoy día tenemos que diferenciar entre el comprador y el usuario. El comprador muchas veces va a buscar precio y muchas veces ni siquiera estos inversionistas ni siquiera pisan, ni siquiera la comuna donde están comprando. Entonces, claro, no se preocupan del número, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso también, porque efectivamente el usuario hoy día está súper informado y lo que anda buscando son buenas terminaciones y un proyecto que tenga como un estándar bueno, ¿no? Yo soy bien enfático en esto, siempre lo trato de decir. Me ha tocado por suerte viajar harto por varios países que tienen desarrollos inmobiliarios buenos, de primer nivel, países de primer nivel también,
Y yo siempre como que recalco que la industria inmobiliaria en Chile está a la par. O sea, no tenemos nada que envidiarle a países como súper desarrollados en eso. Hoy día podemos encontrar en comunas como de segmento incluso medio y medio bajo, un estándar sumamente alto para los valores del mercado. O sea, podéis encontrar buenos amenities, buenas terminaciones, buenas ubicaciones, y eso definitivamente nos posiciona como líderes de la región en el desarrollo inmobiliario. Sigue siendo clave a la hora de elegir la ubicación, el precio y el tamaño. O sea, según la encuesta, esos son los ítems que más prefiere la gente a la hora de buscar un lugar donde vivir. Y después aparecen ciertos como variables de segundo orden, que son las terminaciones. O sea, dentro de lo primero que son, en la encuesta se disparan muy grandes. Después aparecen como ciertos órdenes más pequeños. Las terminaciones y los gastos comunes son un ítem muy importante para la gente, sacando esta como base de la pirámide, que son los 3 primeros. Y después ya hay como unos aspectos que nosotros llamamos en la encuesta aspectos de secundario, que son los servicios, la seguridad y la marca y la inmobiliaria. Ahí lo están viendo en el gráfico. Lo que les decía, ubicación, precio y tamaño es nuestra base. O sea, hoy día hay prácticamente no cumplir con esos 3 atributos en un proyecto inmobiliario en Chile, que hay afuera inmediato. Jean-Paul, perdona que te interrumpa un poco para poner en contexto. Estos datos ustedes los sacaron de una encuesta, tengo entendido, si puedes explicar un poco eso para que la gente entienda. Bueno, sí, nosotros diseñamos una encuesta que mide ciertos criterios de elección para terminaciones y elección en general del usuario. Esto era para tener mayor data de cosas más específicas que en general no son muy fáciles de recopilar, o de repente las inmobiliarias van como recopilando a través de los años de acuerdo como a la experiencia que desarrollan en su desarrollo inmobiliario. Pero muchas veces cambian el negocio, cambian la comuna y les costaba tener como cierto feedback de lo que pasaba en esa zona versus lo que venían desarrollando. Entonces hicimos esta encuesta, contratamos a Cadem para que nos ayudara a desarrollarla. Como plataforma encuestadora, hoy día Cadem está posicionada dentro de las mejores encuestadoras de Chile, por lo tanto nos daba mucha tranquilidad la data que se iba a obtener, y el resultado es una encuesta que tiene 200 páginas de mucha información, medimos absolutamente todo, entonces da como cierta tranquilidad en momentos que hoy día se necesita tener como mucha certeza de las decisiones que uno tiene que tomar para que el proyecto funcione. No es la Biblia del inmobiliario, pero sí yo creo que va a dar ciertas como posturas interesantes para poder abarcar desde un principio como todo lo que de alguna manera el usuario necesita hoy, ¿ya? Entonces partimos, la encuesta parte por cosas muy generales como esta que están viendo, que es lo que le interesa más de alguna manera a la persona al momento de vivir, y como les decía, aparecen esos 3 ítems que son como los basales a la hora de elegir, pero después empiezan a aparecer estos otros, que son las terminaciones, los gastos comunes, y después entramos a otros ítems que son como mucho más específicos, que es la siguiente diapo, en que te dice, bueno, finalmente, sacando todas estas cosas como más globales, qué es lo que más influye en la decisión de compra o arriendo, y aparecen los espacios comunes muy fuertes, muy fuertes. Entonces, justifica un poco que hoy día las inmobiliarias estén poniendo tanto énfasis en tener proyectos como súper robustos y súper completos en los servicios y lo que te puede entregar. Si se fijan, en la anterior aparecían las terminaciones como cuarto ítem, o sea, son 2 cosas que nos atañen, o sea, como que están ligadas a nuestro desarrollo, o sea, espacios comunes y terminaciones, y eso finalmente termina siendo como el plus que le entregas tú como inmobiliario a tu cliente, o sea, no lo puedes dejar de lado. 100%. Sí, claro, sobre todo sí, por la pandemia.
Claro, que era lo que hablábamos. Claro, entonces era lo que hablábamos un poquito al principio. Hoy día, cuando tienes que echar mano a un proyecto que está caro, tienes que echarle mano a algo, empiezas un poquito a desplumarlo, y porque crees que ahí está como un poco la clave de que, para llegar a precio. Pero ojo, hay que tener cuidado porque la gente los valora mucho. Entonces, si lo desplumas mucho y tu competencia pudo salir adelante o tuvo, no sé, o sorteó mejor ciertas inclemencias del desarrollo propio del proyecto, puedes quedar en desventaja. Y eso es lo que hay que tener un poco cuidado. Yo diría que eso es como a nivel macro. Hay como buenas noticias, yo diría también, como para inmobiliarias chiquititas, ¿ah? o desarrolladores pequeños, en donde sale que como última opción aparece la marca inmobiliaria. Eso obviamente da como un pie para que la gente que tiene posibilidades de desarrollar o que tiene cierto capital y quiere meterse en el negocio inmobiliario lo haga, sin temor. Y después ya obviamente entráis en estos highlights que hablaba la Connie, entráis ya como al dato más duro, al doble clic que hacemos, que es qué es lo que valora la gente en cada uno de los recintos o espacios, tanto comunes como del departamento. Y ahí la verdad es que hay ciertas sorpresas que creemos que están influenciadas por un poco la pandemia, que es que aparecen como primer lugar las áreas verdes, ¿ya? Esto en pandemia yo creo que se hizo muy necesario, por lo tanto esta encuesta que fue hecha en diciembre del año pasado recoge un poco las necesidades que tuvo la gente en pandemia. Vamos a volver a hacerla en diciembre de este año y vamos a ver si es que esto ha variado o no. Y ahí también yo creo que tenemos buenas noticias, porque si bien como que se reafirman áreas comunes que eran bastante lógicas, como el hall, la piscina, los quinchos, aparecen menos valoradas áreas comunes como el sport bar, el salón gourmet o las áreas cowork, que hoy día te diría que nosotros no hay proyecto inmobiliario que nos desarrollemos sin esas áreas comunes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todas las inmobiliarias quieren tener estos espacios comunes, pero son tan poco valorados en la encuesta? Como el lado positivo de esto es que hoy día existen muy pocos proyectos que tengan estas cosas. Entonces la gente los valora porque hay un desconocimiento del espacio. Esto te abre una posibilidad enorme para que tú puedas seguir sorprendiendo. Esa es como la mirada positiva que le damos a la poca valoración que le dieron en este ítem. Entonces, si tú tienes un proyecto inmobiliario en desarrollo y de repente puedes incorporar áreas comunes en el primer piso o en la azotea, podrías, por ejemplo, incorporar estas y sorprender, ¿no? Ese es como el lado positivo que yo te decía. Y después ya entrando como en el área más chica de los departamentos, toma mucha fuerza el dormitorio. Creemos también muy influenciado por la pandemia. La gente pasó mucho tiempo en su casa. Al principio no alcanzamos a conversar, lo pasamos muy rápido, pero también tomamos el levantamiento de cuánta gente hoy día estaba teletrabajando. Y es sorprendente, o sea, hay un 53% de la gente que hoy día puede trabajar o estudiar de manera híbrida, y de esa gente, ese 53%, pasan en promedio 4,4 días en su casa, por lo tanto es mucho lo que pasan desde sus casas. Entonces, espacios que quizás los inmobiliarios veían con menos como posibilidad de desarrollo interesante, que era el dormitorio, y que le ponían muchas más fichas a otros espacios, como la cocina y el living. Bueno, la encuesta te dice, ojo, la gente lo prefiere porque pasa mucho tiempo ahí, si es que vive con otra persona o tiene un hijo. En estos departamentos de dormitorio la gente tiende a encerrarse en los dormitorios, y ahí empezó como a tener ciertas valoraciones de qué tan generosos eran estos espacios.
Así que aparece como primera prioridad en los departamentos. Ahí también algo como, yo diría, como bien sorprendente en esta primera encuesta. Súper. Claro, o sea, yo me imagino que también hablar de 4,4 días a la semana en la casa es básicamente tener que evitar todos los espacios. Entonces, hoy día se hace mucho más importante el abarcar todas las áreas y no solamente tirar quizás, como tú decías, Jean-Paul, más fichas a un lugar o a otra. Tenemos una pregunta de Matías Cepeda por redes sociales que nos pregunta si estos atributos encarecen entonces el valor de los gastos comunes, el mejorar los atributos o tener más amenities en el fondo bien pensados. O sea, las terminaciones no, definitivamente no. Las terminaciones influyen directamente en el valor De la propiedad, claro. de la propiedad. A ver, hoy día hay como varias formas de poder como llevar a cabo todas los amenities sin elevar de manera considerable los gastos comunes. En general, yo diría que es muy poco lo que pega, ¿ya? Especialmente si no tienen mantención. ¿Ah? Un salón gourmet que no tiene mantención, O que no necesita, claro. básicamente vale, o sea, cuesta lo mismo que un espacio si lo tuvieras vacío. ¿Ah? Lo que hacen muchas administradoras de propiedades o muchas inmobiliarias es que arriendan estos espacios. ¿Ah? Los arriendan a un valor, la verdad, súper conveniente para que valga la pena, pero los arriendan y la verdad es que con eso van manteniendo un poco los gastos. Yo te diría que no es un gasto muy grande para la comunidad tenerlos versus no tenerlos, versus, no sé, espacios que sí requieren mucha mantención, como las áreas verdes, aunque parezca como, un poco raro, porque aparecen efectivamente como en el primer lugar, son las áreas que necesitan más mantención. ¿Ya? Entonces, y que podrían aumentar más los gastos comunes, ¿no? Sí, hay una ecuación interesante ahí que empezar a evaluar. O sea, lo que más me piden son áreas verdes, pero es también lo que más gasta. Entonces, ¿me las juego por áreas verdes en mi proyecto o quizás salgo a buscar proyectos que queden cerca de áreas verdes? Claro. Y en mi proyecto me las juego con espacios que no requieran mantención. Claro, o jugar quizás con, quiero tales espacios comunes, busco quizás departamentos o edificios con mayor densidad, cosa que mi gasto común se reparta en más cantidad de departamentos y no en edificios más acotados donde con los mismos amenities voy a pagar 3 veces más de gastos comunes porque son mucho menos departamentos y así es una ecuación un poco, claro, es bien subjetiva y bien personal, va a depender mucho de varias cosas, creo. Sí, pero mira, lo bueno, Connie, es que ya existen parámetros para poder medir eso. Claro. Nosotros los tenemos bien levantados, no solamente en la encuesta, sino como generalidades de proyectos. Por ejemplo, nosotros sabemos qué cantidad de quinchos tienen que tener los proyectos de acuerdo a la cantidad de departamentos o qué cantidad de lavadoras para las lavanderías, etc. O sea, yo diría que hoy día está bien levantado eso en términos numéricos y te permite como ser bien asertivo. Sí, yo creo que también la encuesta y toda esta información en el fondo, más la pandemia, más todo lo que las inmobiliarias fueron pasando, aprendiendo y etcétera, hace sí o sí que tengamos que empezar a adecuarnos un poco, a entender un poco más qué estamos construyendo antes, claro, o sea, se construía pensando en lo mismo, siempre creo que la ubicación ha sido un tema súper relevante, pero no sé si se fijaban mucho o había tanta preocupación en espacios comunes, en habitabilidad, en las áreas verdes. Yo creo que la pandemia fue un golpe súper importante y esta encuesta viene de alguna forma a darnos toda la razón de lo importante que es pensar que estamos construyendo y cuál va a ser nuestro comprador final, qué es lo que la gente está necesitando y también cómo nos ha cambiado la vida y nos va a seguir cambiando aquí en adelante post pandemia con esta forma de trabajar más híbrida donde todos vamos a tener que estar mucho más en nuestros espacios. Claro, y ahí cobra importancia las áreas comunes, o sea, full, Por ejemplo, porque terminan siendo una extensión de tu departamento. Te puedes comprar un departamento pequeño y tener una zona de quincho, sí. Te puedes comprar un departamento pequeño y teletrabajar o invitar a alguien o tener una reunión incluso en tu departamento, sí. O sea, todas esas cosas vienen a reforzar un poco eso.
Y finalmente lo que te dice la encuesta en términos como numéricos bien sólidos es que hay un 4% de los encuestados que cree que no es importante estos atributos a la hora de tomar una decisión de dónde vivir. ¿Cachai? Independiente que lo que estamos viendo hoy día, ahora en este minuto, es otra cosa que se evaluó en la encuesta, que fueron los estilos. Para nosotros, los interioristas, tener más como certeza a la hora de ofrecerle a nuestros clientes que es lo por dónde se deberían ir para hacer mucho más atractivo el proyecto. Esto es súper importante, o sea, si, me voy a volver a esto, porque yo me había saltado esta llama, pero esto es súper importante porque dar como en el clavo de lo que la gente prefiere como estilo, también te ayuda a que tengas mayor velocidad en venta o renta. O sea, si lo cautivas mucho más rápido a tu cliente. Entonces, ser asertivo en eso también era importante para nosotros, y por eso medimos en todos los recintos, tanto amenities como el departamento, cuáles eran los estilos, ¿cachai?, que más prefería la gente, y nos fuimos por 4 que son como los más usados, que es el nórdico, el industrial, el black label y el básico, para comparar con algo neutro. Y la verdad es que es impresionante, porque gana el nórdico por mucho, por lejos, en todo, yo diría que casi en todos los espacios. Pero el doble clic de la encuesta te permite ser mucho más asertivo, y en ese caso nos demostró que, por ejemplo, el black label era mucho más preferido por los hombres y el nórdico por las mujeres. Entonces ahí tú también tienes que empezar a equilibrar un poco esto y darte cuenta quién va a ser tu usuario. Así que el proyecto va a estar quizás más enfocado en un usuario masculino, debería ir por el black label, y quizás si el usuario va a ser un usuario más femenino o familiar incluso, podría ser perfectamente un nórdico. Y ahí tú vas jugando con esta encuesta y vas de alguna manera sacando como ciertas conclusiones. Y ahí volvemos a lo que te decía antes, o sea, solamente un 4% de los encuestados cree que no tener esto da lo mismo, ¿cachai? El 86% restante encuentra que estos atributos valen la pena para poder tomar una decisión de en dónde vivo, o en dónde vivo, dónde compro, dónde arriendo, básicamente. Tal cual. Y después se hizo otra pregunta que también era: ¿cuánto estaban dispuestos a pagar más por un proyecto que tuviese esto versus uno que no lo tuviese? Tanto terminaciones como áreas comunes. Y ahí es bien importante, porque no voy aquí a ayudar con el torpeo, pero hay un 70 y tanto por ciento, 76% que estaría dispuesto a pagar más de un 3%. Imagínate. Ustedes que se dedican a las propiedades saben que un 3% es importante. Y hay un 14% de los encuestados que estaría dispuesto a pagar un 10% más. O sea, eso ya, o sea, se sale de toda lógica, y te permite de alguna manera a ti como inmobiliario darte cuenta de que efectivamente sin desplumar el proyecto, podría subir quizás un poco más, hasta un 10%, en cierto mejorando. Sin despreocupar las terminaciones y los amenities. Así que, Jean-Paul, un segundo, perdón que te interrumpa, porque ya estamos llegando al final de nuestro capítulo de hoy, y tenemos aquí un video precisamente que engancha perfecto con lo que estábamos conversando. Vamos a mostrarlo antes de terminar, para también tratar de contextualizar un poco más aún lo que estamos conversando, y lo importante que es también para todos los clientes el tener estos espacios comunes y pensar que están comprando en un lugar que fue pensado para ellos. Vamos a ir. Hola, soy Jean-Paul, arquitecto socio en Grupo Ebra. Les vengo a contar algunos resultados de nuestra encuesta académica. Una de las cosas más valoradas dentro de la encuesta fue la pregunta de cuánto afectaba las terminaciones a la hora de decidir por qué departamento escoger.
los resultados fueron contundentes. Más del 96% cree que es muy importante tener buenas terminaciones en los departamentos versus uno que no lo tiene. Y aún más interesante es que el 76% de los encuestados pagaría más del 3% por un departamento que tiene buenas terminaciones y áreas comunes versus uno que no tiene. El 14% pagaría más de un 10%. Esto nos da a entender de que los usuarios están súper informados de lo que necesitan. Ahí está, solo para poder contextualizar un poquitito más de todo lo que estábamos conversando. Pero claro, qué importante. O sea, yendo a los números y tratando de cerrar un poco, imagínate que si hay un 14%, o sea, que están dispuestos a pagar un 14 o un 10% más solo por tener espacios comunes como bien pensados, significa que la construcción tiene que ir en ese foco y que hoy día es súper importante el estar preocupados de este tipo de encuestas, de estar mirando el mercado, analizando qué es lo que se quiere y sobre todo preguntándole a la gente qué es lo que está buscando antes de construir para no llegar a la mitad del proyecto y darnos cuenta que finalmente nos quedamos atrás en millones de cosas, en las oficinas de cowork, las lavanderías, etcétera. Sí, o sea, yo los invito a todos los inmobiliarios a que descubran la encuesta, les va a dar ciertas tranquilidades, ciertas certezas, que les va a permitir como tomar buenas decisiones o mejorar sus decisiones, o de alguna manera reafirmar ciertas cosas, ciertos mitos también de la industria inmobiliaria, que les va a permitir tener cierta tranquilidad en momentos que hoy día son turbulentos, pero que creo que vamos a sortear de la mejor manera. Así es. Bueno, Jean-Paul, antes de cerrar, ¿dónde podemos encontrar esta encuesta y dónde podemos verla si es que alguien todavía no la ha descargado? Bueno, la encuesta es totalmente gratuita, eso era para nosotros fundamental. La pueden descargar de nuestro sitio web www.grupoebra.cl, Ebra con H y con B larga. Ahí ustedes se meten, la pueden descargar sin ningún problema. También la encuesta tuvo auspiciadores, entonces si es que no la encuentran ahí o si están navegando en las páginas de nuestros auspiciadores que son MK, que es Kitchen Center y que es Síntesis, pueden descargarla también de las páginas de nuestros auspiciadores, y si son asociados, por ejemplo, a la OA o a la ADI, también ellos la tienen, así que si ustedes la piden no hay ningún problema. O sea, la encuesta hoy día ya está regada por muchas partes, así que el que no la tiene, que vaya corriendo a buscarla. No, yo creo que en verdad los quería felicitar, Jean-Paul, porque tremendo trabajo y que más encima esté disponible. Y solamente una pequeña reflexión de cierre, porque la verdad es que con toda la experiencia que tenemos, Connie, tú también muchos años vendiendo, creo que nadie está viendo las cosas de esta forma. O sea, no hay ningún broker ni inmobiliaria que te diga, mira, este atributo en este porcentaje se valora de esta forma en este segmento. Eso no existe. Lo que sí puede haber es gente que intuitivamente entiende que los espacios comunes, que la piscina, pero ya llevarlo a número, a dato duro, es una cosa que no se ha visto, es un trabajo que no se hace en Chile, ni por parte del inversionista, ni por parte de los brokers o empresas que se dedican a esto. Tal vez sí a nivel de directorio puede ser, hasta ahí podría llegar y la bajada un poco a pecho, pero el inversionista no está considerando esto. Entonces, el mercado inmobiliario tiene un desafío tremendo, que es usar esta data para asesorar, ¿cierto?, en la toma de decisiones a su inversionista. 100%. Así que bueno, importantísimo estar súper ahí pendiente de lo que el inversionista quiere, porque finalmente ellos son los clientes finales que estamos esperando que lleguen a nuestro proyecto a comprar, a arrendar, etcétera, y tenemos que siempre estar enfocados en lo que ellos están buscando. Bueno, Jean-Paul, muchas gracias como siempre por acompañarnos, por explicarnos, por esta tremenda pega, como dice Nico. Vamos a seguir conversando, vamos a estar muy atentos a la segunda encuesta y ahí vamos a seguir viendo qué es lo que va pasando y cómo vamos a ir mutando en este mundo inmobiliario. Nico, también, como siempre, gracias. Nos vemos la próxima semana en otro punto de inflexión y gracias a todos por conectarse. Acuérdense que ahí en la campanita arriba hacen clic y les van a estar llegando todas las notificaciones de todos nuestros videos y nuestro material. Gracias, Mauro, ahí atrás de la pantalla. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias.